Contenido de la actividad. Tendremos una introducción del protocolo PC2, una introducción a PWM, el control del servomotor, un diagrama de bloque lógico, la implementación en VHL del protocolo PC2, una implementación en VHL de la lógica de centenas, decenas y unidades por medio del protocolo PC2 y la visualización en el display 7 segmentos de la FPGA. También tendremos una implementación en VHL del módulo control servomotor y tendremos por último la comprobación del funcionamiento de la conexión del teclado y el servomotor en la FPGA. Como objetivos tendremos la generación de una señal PWM en VHL para controlar un servomotor, adquirir datos desde un teclado PC2 mediante VHL y procesarlos en la FPGA. Implementaremos una lógica de centenas, decenas de unidades para interpretar valores numéricos ingresados mediante el teclado y con eso finalmente controlar la posición del servomotor. Introducción al protocolo PS2. El protocolo PS2 es un estándar de comunicación en serie síncrono utilizado principalmente para conectar teclados, ratones y computadores. Fue diseñado por IBM y es ampliamente conocido por su simplicidad y eficiencia en la transmisión de datos. Las características principales tienen una comunicación bidireccional. Aunque los dispositivos PC2 pueden enviar y recibir datos, en la mayoría de los casos el teclado y el ratón solo envían datos al ordenador. Eh, Tendremos dos líneas de señal, que son las líneas del reloj y la línea de data, que las proporciona el teclado. El formato para transmitir los datos es de un paquete de 11 bits y se transmite bit a bit por cada flanco de bajada de reloj. Tendremos un bit de inicio, 8 bits de datos, eh, un bit de paridad y un bit de parada. Mm, El código de las teclas. Cada tecla tiene su propio código. Digamos un ejemplo. La tecla A corresponde al código 1C y así sucesivamente. Cada tecla tiene su propio código. En este caso, nuestro código tiene una función extra y es que cuando se suelta la tecla actúa la función F0, que lo que permite es ignorar el resto de la información que es recibida por el teclado, ya que generaba conflictos en nuestro código principal. Y pues el código en VHL que vamos a analizar implementa pues esta lógica, capturan todos los bits enviados por el teclado y filtrándolos con el código F0 para evitar registrar las teclas cuando se suelta. Para esta parte se tienen los cálculos necesarios para la construcción del PWM para el control del servomotor. Se tiene que en 0 grados se tiene un ancho de banda de 0.533 milisegundos y en 180 grados un ancho de banda de 2.45 milisegundos. Además, el servomotor trabaja con un periodo de la señal PWM a 20 milisegundos. Para la frecuencia necesaria del divisor de frecuencia se tiene un rango de 1.917 milisegundos y una frecuencia necesaria teniendo en cuenta la resolución que es de 180 pasos, que es igual a 93.896 Hz, la frecuencia para el divisor, y un contador que es importante para el divisor de frecuencia, teniendo en cuenta pues la señal de reloj de 50 MHz de la FPGA, que es de 533, el contador. Además se tiene que en todos los sistemas, ya sean analógicos y digitales, la construcción del PWM se hace por medio de una rampa, que en este caso es un contador y un comparador. El contador para la rampa se tiene que tiene un valor de 1878. Además se tiene que se halla por medio de la periodo de la señal de PWM, que es de 20 milisegundos, y la frecuencia de nuestro divisor, que es de 93.896 Hz. Además, para que la señal PWM tenga el rango adecuado del ancho de banda entre 0 grados y 180 grados, se hace el cálculo para un offset, que es de 50. Se tiene el siguiente diagrama de bloques propuestos, el cual es el teclado. Tenemos un teclado con conexión PC2, el cual tiene dos salidas LK y data según el protocolo PC2, que va dirigido a un bloque lógico llamado PC2 Basic, el cual obtiene el código de escaneo de cada tecla presionada. Tiene dos salidas, New Data y salida tecla, que es el código de escaneo de 8 bits, y New Data detecta si te presiona una tecla. Además tenemos una lógica PSU-CDU, el cual para la obtención de centenas, decenas de unidades, y el número binario para el control del servomotor. Estos centenas, decenas de unidades van a un decodificador de 7 segmentos y posteriormente a los displays, como se puede observar aquí a continuación, y una salida de pruebas es un binario de 8 bits para el control de la posición del servomotor. Entonces se tiene un divisor de frecuencia y la bloque del PWM. El divisor de frecuencia tiene una salida que va dirigida para la construcción del PWM, una salida para el reloj
para el PWM, y el servo PWM tiene dos salidas, que es salida servo y osciloscopio para conectarle el servomotor y observar el ancho de banda según va variando la posición del servomotor. Y además se tiene pues, el reloj de 50 MHz que va al divisor de frecuencia, y reset que va a los 4 bloques lógicos. A continuación vamos a dar explicación del funcionamiento del código. Este código recibe datos del teclado PC2 y extrae los códigos de las teclas presionadas y ignorando digamos, la parte en la que nosotros soltamos la tecla, ya que esto nos genera conflictos en el código principal. Bueno, tendremos unas entradas, reset, CLK PS2, que es la señal del reloj del teclado, tendremos data, que son la información recibida por el teclado, tendremos unas salidas, que es new data, y la salida del teclado. Bueno, tendremos un contador para contar cuántos bits han sido recibidos según su rango. Recordemos que son de 0 a 11 bits del paquete de datos PS2, y recordemos que tiene un bit de inicio, 8 bits de datos, 1 de paridad y 1 de parada. El almacenamiento se recibe en un bit por cada blanco de bajada del reloj del PS2 y se almacena en el data temporal, desplazando los bits anteriores. Esto significa que el bit data entrante se coloca en la posición más baja del vector y el resto de bits se mueve a la posición de la derecha. Se considera válido un código de la tecla cuando el contador alcanza 10, indicando que se ha recibido los 8 bits de los datos, junto con los bits de inicio y paridad. En este código implementamos una función que es F0. Esta función hace que, digamos, solo reciba los datos de la tecla cuando la oprimimos y que ya después, al soltar la tecla, no tenga en cuenta esa información que está recibiendo del teclado, ya que, como dije anteriormente, nos genera conflictos. ¿Cómo se utiliza esta función? Cuando data temporal es igual a XF0, se activa la señal ignorar texto para el siguiente código de la tecla. ¿Y cómo se ignoran las teclas? Pues si ignore text está activado, el siguiente código de la tecla se descartará y ignore text se desactivará. Y se utilizará salida de teclado y new data solo si el código recibido no es f de 0. Ignore text está en 0. Esto significa que se ha recibido una nueva tecla válida. Se tiene el siguiente código para obtener los centenas, decenas y unidades para el control de posición de un servomotor por medio de un teclado. Se tiene una entrada, salida, teclado 8 bits, que es el código escaneo de la tecla digitada, que proviene del anterior código de lectura de código escaneo de el teclado. New Data Reset es de New Data también es para detectar. También detecta si se presiona una tecla, y UDC, que es de tipo entrada-salida, que es de 4 bits, el cual va a unos decodificadores, de BCA 7 segmentos, y posteriormente a los 3 displays, y una salida a pruebas de 8 bits que va que es el valor para controlar la posición del servomotor. También tenemos aquí nuestras señales en la arquitectura, todas como observamos aquí son de tipo entero, y un process que abarca New Data Reset, y un when case, que este when case lo que hace es si se tiene el código escaneo de estas teclas, que sobre todo son las de tipo numéricas, entonces dígito actual va a almacenar el valor de 0 a 9, y además se tiene el código de escaneo de la tecla enter, y si se presiona ese código escaneo, dígito actual va a tener el valor de el número entero 10. Además, si se presiona otras teclas que no son numéricas, el dígito actual va a almacenar el valor de 11. Si reset es igual a 1, pues se reinician todas nuestras variables. Se tiene en cuenta que cantidad de dígitos es un contador, que además si por cada flanco de bajada de new data, cada vez que yo presiono una tecla, va a contar, el contador va a incrementarse por cada flanco de bajada de new data, y si por cada dígito actual que yo ingrese, que no es la tecla enter, sino que las teclas de 0 a 9, entonces si cantidad de dígitos es igual a 0, entonces unidades me va a almacenar el dígito actual. Además, si cantidad de dígitos es igual a 1, decenas va a almacenar de unidades anteriormente, y unidades va a almacenar el dígito actual, que es el segundo dígito que se presionó. Y además, si cantidad de dígitos es igual a 2, entonces centenas va a almacenar lo de decenas lo de unidades, y unidades lo de dígito actual. Es decir, existe un desplazamiento
Además, si dígito actual es igual a 10, es decir, si al momento que yo presiono el enter, si el código si se observa que hay un cantidad de dígitos es igual a 1, entonces el número temporal serán unidades. Si el cantidad de dígitos es igual a 2, entonces el número temporal serán decenas y unidades. Además, si cantidad de dígitos es igual a el número temporal será centenas, decenas y unidades. Y se reinicia nuestra cantidad de dígitos para ir progresivamente digitando distintos números. Además, pues CDU es de tipo binario y para convertir, que abarca centenas, decenas y unidades respectivamente, y para convertir de estos números enteros a binarios se utiliza esta función especial. Y los convierte en un vector de 4 bits, al igual que para salir a prueba va a abarcar lo de número temporal, y número temporal se convierte en un vector de 8 bits. A continuación se observa la lógica del decodificador de BCA 7 segmentos con el with select. Para la construcción del PWM para el servomotor se tiene un divisor de frecuencia, el cual tiene la entrada de reloj de 50 MHz reset y la salida, que va a ser la frecuencia para controlar nuestro servomotor, la señal de reloj para controlar nuestro servomotor, con dos señales, que es contador, que cuenta de 0 a con un rango de 0 a 532, y la señal AUX, que va a ser de 1 bit. Además, se tiene un process que abarca la señal de reloj de 50 MHz. Si reset es igual a 1, pues reiniciamos nuestras variables contador y AUX. Además, si por cada flanco ascendente de la señal de reloj de 50 MHz, si contador es igual a 267, es decir, la mitad del máximo valor que puede contar el contador, entonces AUX cambia de estado, así alternando entre 0 y 1 para formar una señal de reloj. Y pues además contador va incrementándose por cada flanco de subida de reloj. Entonces el reloj de la señal de salida va a tener lo que almacene el valor de AUX. Además, aquí tenemos el servo PWM. Para la construcción del PWM tenemos la señal de reloj proveniente del divisor de frecuencia reset, posición de 8 bits, que va a ser la posición proveniente de la lógica centenas, decenas y unidades, y el servo, que es la salida la salida PWM para el servomotor, y dos señales contador y PWM de tipo unsigned de contador 16 bits y PWMI de 8 bits. PWMI va a tener el valor de la posición más el offset, que es de 50. Además, tenemos un process que abarca reset y CLK. Pues si reset es igual a 1, pues contador va a reiniciarse a 0. Además, si por cada flanco de subida de reloj el contador, si contador es igual a 1878, que es un valor calculado anteriormente, entonces contador se reinicia a 0 y se va incrementando por cada flanco de subida de reloj. Y finalmente, al finalizar nuestro process, tenemos un comparador que cuando el contador es mucho menor, es menor que el valor de PWMI, entonces la señal de PWM que va al servomotor se mantiene en alto. Además, si no es el caso, se mantiene en 0. Finalmente se obtiene la entidad principal, que va a abarcar las entradas y salidas principales, como se observa a continuación, y nuestros módulos anteriormente explicados, el cual es el divisor de frecuencia, la construcción del servo PWM, decodificador de 7 segmentos, el código para la obtención del código escaneo de cada tecla del teclado, que es PDC2 Basic, y el componente para las centenas, decenas y unidades para el control de posición del servomotor por medio del teclado, el cual es lógica PDC2 CDU, y nuestras principales señales, al igual que nuestros por map. Primero vamos a hacer la presentación de la actividad número 1 del laboratorio de funcionamiento PWM con un teclado PS2. Aquí observamos que el servomotor inicia en 0 grados, como se puede observar en los displays, nos muestra la posición 0, y en nuestro osciloscopio se observa un ancho de banda de aproximadamente 536 microsegundos. A otro ángulo para observar el movimiento del servomotor. Por ejemplo, yo presiono 9 y 0 y enter. Y al momento de presionar enter, el servomotor se mueve a la posición de 90 grados y se observa un ancho de banda aproximadamente de 1.48 milisegundos. A continuación vamos a ingresar otros ángulos, digamos un 50, lo miramos en la FPGA, damos Enter y también lo vamos a poder apreciar en la señal del osciloscopio. Entonces damos Measure y vemos aproximadamente el tiempo. También podemos hacerlo con otros ángulos, por 80 por ejemplo, damos Enter y veremos otra vez su ancho en el osciloscopio.
Luego voy a presionar la máxima posición que el servomotor puede llegar, que es 180, y Enter. Y observamos que el servomotor se mueve aproximadamente pues a 180 grados y se observa su posición en los displays de 7 segmentos, y se tiene un ancho de banda de aproximadamente 2.46 milisegundos.